¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Les doy la bienvenida aquí a Pasos Perdidos en el día de hoy, último día hábil de esta semana, sin agenda parlamentaria, pero con mucha discusión política puertas adentro de cada uno de los bloques, una sesión solicitada para dentro de un par de semanas por sectores de la oposición. Hoy vamos a profundizar bastante en esta solicitud que hicieron desde distintos bloques parlamentarios, pero también una recorrida por las repercusiones de los distintos legisladores respecto a la agenda política que tiene el Congreso Nacional. Decíamos que también la semana que viene va a estar la visita del jefe de gabinete por primera vez en el Senado, en lo que va de este año, recordando obviamente su rol como jefe de gabinete, que tiene que estar aquí presente una vez por mes en cada una de las cámaras. Se hace difícil que se pueda concretar. Será la segunda vez que venga a dar informe de gestión Guillermo Francos aquí al Congreso en este 2025, porque es la tercera vez que viene al Congreso. Tuvo que también participar de el informe que se le solicitó respecto a la estafa con la criptomoneda Libra, que la semana que viene tendrá un nuevo encuentro, todavía sin definir autoridades, con el secretario parlamentario Adrián Pagán funcionando de algún modo o ejerciendo una coordinación para que se pueda desarrollar la comisión. Así que novedades, algunas comisiones que también se van convocando y sobre todo las repercusiones de la agenda política y los nuevos proyectos que envía también el Ejecutivo Nacional aquí a la Cámara. Le voy a dar la bienvenida a mi colega y compañero Claudio Mardones, que me va a acompañar en la jornada del día de hoy. ¿Cómo andás, Claudio? Bienvenido, buenas tardes. Amanda Alma, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Bueno, muy contento de estar aquí, transitando este jueves, un jueves, bueno, de una semana corta, pero muy intensa, con, bueno, hechos políticos muy relevantes que impactan directamente aquí en esta Cámara. Y tal cual lo decías, la pregunta en torno al pedido de sesión para la próxima semana. Una serie de temas que no tienen dictamen, por ende... La gran mayoría, ¿no? La gran mayoría no tiene dictamen, pero anticipa también que al menos por sus autores, que son 2 de los 4 bloques en los que está dividido el radicalismo, buscan un emplazamiento que tiene como principal destinatario a José Luis Esper, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y ahí es donde se empiezan a cruzar un poco los interrogantes, ¿no? La apuesta ya para la semana que viene. La pregunta de si la iniciativa va a contar con el quórum suficiente para reunir los 129 o no. ¿Qué compromisos pueden lograr, ¿no? Para esas mayorías. Y los temas, no solamente los que están vinculados con la ley de presupuesto universitario, sino también con un hilo que había quedado de la sesión anterior, que fue la búsqueda de acuerdos para otro emplazamiento que tampoco tenía dictamen, que era la emergencia pediátrica a nivel nacional y los otros temas vinculados al conflicto en el Hospital Garrahan. Bueno, ahí es todo un termómetro, no solamente para el oficialismo, sino también para los impulsores de la sesión. Vamos a ver qué va pasando en los próximos días, porque la sesión es para el 2 de julio, queda toda la semana próxima, y de esa manera ir viendo cómo se tejen estas estrategias de mayorías. Primero lo primero, títulos aquí en Pasos Perdidos. Pedido de sesión especial la solicitó la oposición para el 2 de julio con financiamiento universitario y Hospital Garrahan como temas principales. El gobierno lanza el Departamento Federal de Investigaciones, el Ejecutivo presentó la reforma de la Policía Federal y creó el nuevo DFI. Defensor de niños, niñas y adolescentes, el cargo tendrá una duración de 5 años y es una instancia fundamental para garantizar la institucionalidad. Este es uno de los temas que está pendiente todavía, luego de que, bueno, se definiera votar en contra de la autoprorrogación del mandato de Marisa Graham y el inicio ya hace 2 días atrás, el día martes, el 16 de junio, de la convocatoria para los aspirantes y las aspirantes a ocupar este cargo que se constituyó recién en el año 2017-2018, en verdad se hizo todo el proceso para la designación de Marisa Graham, que resultó
ser la ganadora, digamos, de esa compulsa, porque hubo más de 50. Larga compulsa, claro, largo concurso. 50 personas se convocaron para 50 presentarse. postulantes, exactamente. Y en ese contexto, bueno, la puesta a prueba de una verdadera oposición de antecedentes en ese concurso, que terminó, bueno, con la designación de Marisa Graham al frente de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, que depende del Congreso de la Nación, que es controlada por una bicameral que ha sido el epicentro del derrotero de la Defensoría, especialmente por un dato muy importante. Lo vamos a desarrollar dentro de un ratito en las placas que hemos preparado para hoy, pero el dato además relevante es que está abierta ya la convocatoria para las postulaciones, pero también impulsado por una bicameral que viene de haber desconocido una resolución que firmó Marisa Graham para una prórroga tácita al frente de la Defensoría. Su cargo finalizó el 28 de febrero, pero en un contexto también particular que también ha pasado en este Congreso de la Nación, y es que la bicameral el año pasado no se constituyó y en ese contexto Graham advirtió varias veces de que no se había puesto en marcha el proceso para su reemplazo. Todo eso no llegó a una síntesis posible antes de la finalización de su mandato. Firmó una resolución por una prórroga tácita que fue desconocida hace poco por la bicameral. Se abre otro proceso, ahora la convocatoria para el concurso de antecedentes, pero la gran pregunta, ¿qué pasa con la Defensoría? Lo vamos a contar dentro de un ratito. Buenísimo, porque también la comisión bicameral que preside en este caso la diputada Sara Pura de la provincia de Jujuy, de la Unión Cívica Radical, bueno, se está ocupando de hecho del quehacer cotidiano de la Defensoría y en las últimas semanas también estuvo de visita por sus oficinas para, bueno, llevarle tranquilidad por lo menos a los trabajadores y a las trabajadoras que están un poco acéfalos, están llevando adelante algunas causas, interviniendo en algunas causas, eso está ya delegado, pero el resto del equipo está a la expectativa de que se resuelva. Un proceso que puede ser imitado por otras comisiones bicamerales que no se constituyen, como por ejemplo la Defensoría del Pueblo o la Defensoría del Público, que tiene que avanzar también en designaciones de funcionarios, en este caso, ¿no? Que llevan adelante políticas que fueron aprobadas por ley, ¿no? Esta es una dinámica que se constituyó también para darle jerarquía a estos organismos y ahora se encuentran con las limitaciones propias de la política, que no logra los acuerdos necesarios para poder dar estos pasos a seguir. Pero bueno, en un ratito con Claudio lo vamos a profundizar porque es uno de los temas que vamos a desarrollar hoy. Y las novedades sin duda tienen que ver con lo sucedido ayer, tanto las inmediaciones del Congreso y la Plaza de Mayo, como con el acto de días pasados del presidente de la Nación presentando esta nueva reforma de la Policía Federal y muchas repercusiones que ha tenido en el Congreso, no solamente por redes sociales, sino ya hay varios diputados que están reclamando que ese decreto simple venga al Congreso de la Nación, que se modifique a través de los procesos normativos, aunque tiene que ver principalmente con las facultades que tiene la policía, ¿no? Con el ordenamiento, con el organigrama de la Policía Federal, que no está dentro de las atribuciones del Congreso. Se raya ahí un poco. Todo un tema, todo un tema. ¿Por qué? Porque acá hay un tema nodal en este decreto 383/25, que lo que hace es cambiar la ley orgánica de la Policía Federal. Se ampara en las facultades delegadas por la ley base. Y acá es donde viene el tema. Los tiempos. 8 de julio vencen las facultades delegadas por la ley base. Eso implica también una marca muy importante dentro de la línea de tiempo que tiene el oficialismo y el gobierno, por una serie de razones. Una de ellas tiene que ver con esto, con que la reforma de los estatutos de la Policía Federal estaban en el radar del Poder Ejecutivo, había un tiempo que no podían perder y era el aprovechamiento de las facultades. Pero acá viene el tema. Uno de los puntos que ha generado una de las mayores controversias tiene que ver precisamente con la posibilidad de la averiguación de antecedentes por 10 horas sin orden judicial. Y acá hay un tema importante que ha sido advertido por distintos especialistas, porque eso había quedado tácitamente derogado por el nuevo Código Procesal Penal. Y ahí viene la pregunta, este decreto delegado que aplica facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo, ¿no estarían legislando sobre un tema que está vedado para decretos, como es el caso en materia penal y procesal? Bueno, ahí se abre una discusión con grandes preguntas.
Vamos a repasar un poco las repercusiones que va teniendo ya, por lo menos, el acto que hizo el presidente de la Nación, Javier Milei, junto a la ministra Patricia Bullrich, para poner en función a esta Dirección Federal de Investigaciones y cambiar un poco el sentido o la orientación del proceso de intervención de las fuerzas de la Policía Federal, en este caso, no tanto, como decía en estos días la ministra de Patrullaje, sino más enfocado a la investigación criminal, a la persecución desde la investigación criminal. El diputado Sergio Capozzi habló con nosotros en estos días, se refirió al tema, él es un diputado justamente del bloque del PRO. A partir del año 94, cuando se declara la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y posteriormente se crea la Policía de la Ciudad, ya quedaba una Policía Federal un poco extraña, porque hacía tareas de comisaría a una repartición, un organismo que en realidad tendría que estar reservado para otras cosas, a la usanza o al estilo del FBI de Estados Unidos. Y si a eso le sumamos que estuvimos tratando hace poco más de un mes la ley de antimafias, a donde evidentemente es decisión de este gobierno y alentamos que así sea la gran mayoría de los argentinos, una lucha contra el crimen organizado, que es lo peor que nos está pasando. De hecho, la Cumbre de las Américas que se va a llevar a cabo en República Dominicana en diciembre de este año, el tema a tratar es el crimen organizado. Entonces, este fenómeno que altera la vida no solo de los argentinos, sino de toda la región, tiene que ser abordado y enfrentado por una organización acorde al enemigo que enfrentamos, como el Tren de Aragua, ¿no? Que ya es no transnacional, ya es internacional y han encontrado miembros de esta organización en Europa. Entonces, para enfrentar a esa tecnología que tiene el crimen, ya sea de forma cibernética o no, necesitamos una organización acorde a esa dimensión y la Policía Federal Argentina tiene que limitarse a eso, no hacer tareas de rutina, de ser una fuerza de choque en el caso de una movilización social. Bueno, para eso tienen que estar las distintas policías provinciales, ¿no? Las primeras repercusiones, todo esto igual hay que ver cómo va llevándose adelante. Esto fue un anuncio, el conocimiento también en los primeros días de la semana del decreto 383, ¿no? Es barra Así es, 25. 383/2025. Y hay ya, bueno, discusiones sobre todo en redes sociales y en la escena pública, en la arena pública, de distintos constitucionalistas con esto que vos planteabas por un lado, y por otro lado, obviamente, una reforma tan estructural en materia de seguridad, que es verdad lo que decía el diputado Capozzi, desde la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y la policía propia de la ciudad ha quedado un poco desdibujado, ¿no? Claro. El rol de la federal, pero sería el Congreso el que tendrá que resolverlo. Una de las expectativas era precisamente eso, que una reforma del calibre del que está impulsando el Ministerio de Seguridad Nacional, que conduce Patricia Bullrich, bueno, la expectativa es que ese debate pasara concretamente por el Congreso de la Nación. No solamente por este punto que está directamente vinculado a, bueno, a si se choca o no se choca con el Código Procesal Penal de la Nación en este contexto, sino también con los demás debates derivados. Vamos a aprovechar, Claudio, Claro que sí. mientras vos hablabas, estaba acomodando aquí el diputado Fernando Carvajal, que es del bloque Democracia por Siempre y que además ha sido juez. Entonces Totalmente. sabe de derecho, eso esperábamos por lo menos. ¿Cómo anda, diputado? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Un gusto. Muy bien, bienvenido. acá. Algo sé, no por haber sido juez, porque no es ninguna garantía, No, sino no es garantía, lo sabemos. porque hemos tratado de estudiar y seguimos tratando de hacerlo. De hecho, llegué unos minutos tarde porque estaba terminando de presentar la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación que implica este decreto que ha dictado el Poder Ejecutivo a lo que es el compromiso asumido por Argentina, que en el año 2020 fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos justamente por la existencia de normas que habilitaban este tipo de detenciones. Ajá. En este caso, el caso que la Corte se pronunció, ya me voy a acordar del apellido, lo estaba trabajando recién, el Estado se comprometió a modificar todas las leyes que posibilitaban este tipo de medidas y de hecho se argumentó de que en parte se había logrado ya con la aprobación del nuevo Código Procesal Penal Federal, lo cual es cierto.
por supuesto, esta norma claramente vuelve o pretende volver hacia atrás en lo que era un avance sustancial que tenían las normas del Código Procesal, por lo cual pone a la Argentina en una situación de incumplimiento ante el sistema interamericano de derechos humanos. Nosotros hemos pedido la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hemos pedido que adopte una medida cautelar ordenando la suspensión de esto. Vamos a ver qué tratamiento le da la Comisión, lo acabamos de hacer, pero la Comisión de Derechos Humanos suele tener una actitud bastante rápido de respuesta, así que estamos optimistas que podemos lograr frenar esto, que verdaderamente constituye un retroceso notable en lo que implica la vigencia y tutela de las garantías constitucionales. Y respecto a eso, la modificación de los estatutos de la policía, que es parte del marco en que esto se da, ¿es algo que compete al Ejecutivo o al Legislativo? A ver, en lo que tiene que ver con la reorganización administrativa de la Policía Federal, el Estado, el Congreso le delegó facultades, con mi voto en contra y el de muchos otros, pero tiene facultades para la reorganización administrativa. Hasta el 9 de julio. Hasta el 9 de julio, por lo cual ahí podría haberse dado algún paso. Si me preguntan mi opinión personal, yo creo que el título y el camino es correcto. Es decir, está claro que a la Policía Federal hay que reformarla. Es claro y necesario y pensar en una organización de investigación criminal que pueda colaborar con la justicia en este sentido. Esta definición es correcta. La Policía Federal puede ser una base de trabajo para esto porque es cierto que ha perdido gran parte de su labor cuando se le pasa a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y porque en el interior del país, salvo algunas excepciones, la Policía Federal no cumple ese rol de auxiliar de la Justicia Federal, el cual es cumplido por Gendarmería. La verdad que muchas veces, y se van a ofender los amigos policías federales, que algunos los conozco y hay gente buena, pero en el interior son figuras decorativas. Las delegaciones. Las delegaciones que antes hacían pasaporte, cuando se les quitó esto, hoy la verdad que lo que hacen son estadísticas, porque lo que hacen son generar muchas veces actividades de prevención de muy escasa calidad e importancia, pero que finalmente lo único que hacen es generar estadísticas que demuestren de que alguna actividad tiene. Hay excepciones, hay algunos lugares donde la policía sí tiene, pero lo cierto es que hay que redefinir el rol. Ahora, pensar en constituir también como un organismo de investigaciones complejas es correcto. Ahora, lo que está mal es todo lo demás de la ley, porque primero que, como decían ustedes, es necesario un debate legislativo, amplio, participativo y democrático. Pero lo que está muy mal. ¿Qué sentido tiene hablar de que van a discutir crímenes complejos y después lo que reglamentan son facultades para meter preso en la calle a los perejiles? Claro. ¿Sí? Esto es como decir, mira, vamos a poner una escudería para fabricar autos de Fórmula 1. ¿Qué es lo primero que hace? Vamos a comprar pinitos de olor. No Empezar tiene por el nada que final. ver. Claro. O sea, en un auto de carrera, el pinito de olor para que huela bien es lo último. Es el motor. Bueno, en el caso de una organización de delitos complejos, vos tenés que pensar cómo vas a entrenar a los agentes, cómo vas a tener capacidad tecnológica para luchar, cómo vas a tener contadores capacitados, investigadores financieros, etcétera, etcétera, para luchar contra el crimen organizado. Claro. No dictar leyes para meter gente en la calle preso con 10 horas sin control judicial. Y ahí le quería preguntar, diputado, porque precisamente ese punto, aún tratándose de un decreto simple, aplicando las facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo, en este punto, ¿no está legislando sobre materia penal y ese tema está directamente vedado para un decreto? ¿Lo ve así o es discutible? No es discutible y no solo eso. Ni siquiera el Congreso de la Nación puede disponer eso. Nadie en este país puede disponer que una persona sea detenido sin orden judicial. No se puede. El Estado se comprometió a lo contrario. Las excepciones a esto que están previstas en los códigos procesales, ¿cuándo la policía puede proceder? El Congreso no tiene facultades, así que imagínate que menos lo puede tener el Poder Ejecutivo. La situación de detención de una persona solo puede ser en caso de flagrante delito. Claro. Acá están queriendo volver al estatus que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nuestra propia Corte ha
proscripto y prohibido de manera expresa. Y ahí quería preguntarle, porque aparte nos cuenta el anticipo de recurrir ante la Corte Interamericana. ¿Y en el fuero local, o sea, le parece que es más acertado hacerlo o queda la posibilidad abierta para poder presentar también un recurso contra el decreto en los fueros locales? Van a pasar dos cosas. Una, desde el punto de vista legislativo, nosotros también estamos avanzando en un proyecto de nulidad de esto por vía del rechazo por ser un decreto delegado, la derogación, ¿sí? Y además la medida ante la Corte Interamericana. Claro. También se lo puede plantear, pero esto se lo va a plantear de manera indirecta, es decir, una persona que sea detenida va a tener la posibilidad de plantear en forma inmediata, claro, un recurso de habeas corpus directamente, claro, y plantear directamente, claro, la ilegalidad de esta detención. Quería aprovechar que nos queda poquito tiempo y preguntarle primero, hay una convocatoria a sesión, su blog es uno de los convocantes a la sesión del 2 de julio, la mayoría de los temas no tienen dictamen, ¿cómo están tramitando eso y si esperan tener el quórum, obviamente? Sí, esperamos tener quórum, hemos tenido definido un calendario amplio de actuación, un temario amplio, sí, para tratar de que los distintos sectores se sientan representados y tengamos trabajo legislativo. La mayoría de los temas van a ser seguramente emplazamientos a las comisiones, pero hay por lo menos un par de temas en los cuales tenemos aspiración de que se dé tratamiento. Y uno de ellos es ley de juicio por jurado. Claro. Ley de juicio por jurado que, primero, que tiene un dictamen casi unánime de la Cámara, pero además es el momento oportuno para discutirlo. Porque la crisis política, estamos viviendo una crisis política, hay que ser consciente de esto, tiene que ver, el origen de esa crisis política tiene que ver con la falta de legitimidad del Poder Judicial. Esto está pasando, digo, todos los cuestionamientos, muchos de los cuales son obviamente cuestionables, ¿no?, por parte de la señora Cristina Fernández de Kirchner, pero sobre todo, y en lo personal me preocupa más, del partido de oposición, Partido Justicialista, que parece marcado en una crítica al sistema y a la legitimidad del sistema democrático, tiene que ver con la falta de legitimidad del Poder Judicial y de las decisiones que el Poder Judicial ha tomado. Bueno, hay un único remedio para eso, y es la ley de juicio por jurados. Claro. Todas las críticas hoy de Cristina Fernández de Kirchner y del Partido Justicialista dicen de que los jueces no tienen legitimidad. Reitero, no puede el Partido Justicialista decir eso porque ellos han tenido mayoría desde el 83 hasta acá en el Senado. Y Mayans, que hoy preside el Partido Justicialista, intervino personalmente en el 100% de las designaciones de jueces y fiscales desde hace más de 30 años. Así que este Poder Judicial lo armaron ellos. Pero aún así el argumento de falta de legitimidad cae de una única forma y a través de la aprobación de la ley de juicio por jurado. O sea que a Cristina Fernández de Kirchner, de haberse aprobado la ley de juicio por jurado, ¿le cabería un jurado? Si Cristina hubiese sido juzgada por los ciudadanos, como debemos ser todos juzgados en este país, toda esta argumentación de la falta de legitimidad del Poder Judicial quedaría sin efecto. Claro. Y muy interesante, diputado. Hay otro tema también que aparece en el horizonte. Comisión investigadora del caso Libra. Bueno, está el secretario Pagán al frente sentado arriba de un volcán porque es un 14-14, el tiempo corre. ¿Qué va a pasar, diputado, finalmente? La verdad ¿Se rompe ese empate? ¿Tiene salida o cree que yo la no veo comisión salida, entra en crisis? honestamente, no veo salida. Siguiendo la iniciativa de Ferraro, hemos firmado y lo hemos acompañado en la propuesta que él ha hecho de que a través del recinto esto se pueda destrabar a través de una nueva conformación que decida el plenario. Yo lo veo muy difícil porque el bloque de la impunidad en esto, que es otro bloque, acá hay otro bloque de la impunidad, que es el de la impunidad de Milei, está muy sólido y no hay forma de destrabar esto. Nosotros estamos evaluando las acciones, vamos a tratar de avanzar en el recinto con un nuevo método de elección del presidente. Evaluamos la posibilidad de hacerlo a través de la Comisión de Juicio Político, que también podría hacer esta tarea de investigación. Ahora, lo cierto es que también está trabada. Pero bueno, ahí puede haber alguna mayor posibilidad de destrabarlo. Yo a esta altura, honestamente, lo que espero es que la justicia, a la cual el bloque de la impunidad pone tantas fichas,
Sí, dicen que sea la justicia, que sea la justicia. Bueno, esperemos que no tarde 17 años como tardó con Cristina Fernández de Kirchner y con Javier Milei lo haga en tiempo oportuno, que es lo que ellos mismos están reclamando. Gracias. Ojalá que así sea. Gracias, diputado, por este ratito aquí en Diputados TV. Fernando Carvajal, diputado de la provincia de Formosa de Democracia por Siempre. Y nos vamos rápidamente al corte. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas.
El bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresa en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. 1, 2, 3, 4, 5. Seguimos aquí en Pasos Perdidos y estamos así, último día hábil de la semana, una semana muy cortita sin actividad casi parlamentaria, aunque el día martes estuvieron aquí presentes también referentes de Naciones Unidas que estuvieron informándole a los diputados que conforman la Comisión de Prevención de Adicciones y del Narcotráfico un poco el relevamiento que se está haciendo desde Naciones Unidas de la región respecto a el modus operandi de las bandas narcocriminales, específicamente con las drogas sintéticas. Muy interesante, que permitió en definitiva tener un panorama más claro de cuáles son las acciones que se pueden desarrollar. Pero dejando eso de lado, tenemos una nueva nota. Nos vamos rápidamente a la provincia de Río Negro. Le agradecemos al diputado Agustín Domingo este ratito aquí en Pasos Perdidos. Claudio Mardones, Amanda Alma, los saludan. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Amanda? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, vamos a aprovechar a hablar un poco de economía con usted, diputado, que además es parte de su expertise. Hay un proyecto que ya ingresó a la Cámara de Diputados, todavía no se sabe cuándo va a ser su tratamiento, pero que tiene que ver con este concepto de inocencia fiscal. Modifica no solo la ley penal tributaria, sino también la ley de administración tributaria. ¿Lo pudo leer? ¿Cuál es su mirada respecto a esta iniciativa del gobierno? ¿Cuál es también la expectativa que cree que puede tener el gobierno a partir de estas definiciones que expresa en este proyecto? ¿Hola? Hola. Sí, le escucho. Sí, ¿me escuchan bien? Porque yo escucho bastante cortado. Perfecto, súper claro. Bueno, decía respecto al proyecto de ley que acaba de enviar el Ejecutivo, que entiendo todavía no comenzó el tratamiento en comisiones.
la verdad es que lo que está proponiendo el gobierno, es cierto que había en el Ejecutivo y a lo largo del tiempo se incorporaron muchos controles que tal vez excedían o desalentaban a que la gente exteriorice su capacidad tributaria, su capacidad económica, muchas veces eh, a partir de ahorros que se habían tenido por el ejercicio de actividades lícitas, ¿no? De ahorros o dólares que se compraron en el mercado paralelo de cambio, si se quiere, en el mercado informal, pero que no provenían de actividades ilícitas. Eran, si se quiere, eh, pesos en blanco que se pasaron a como ahorro a la economía informal. Lo que se está buscando es, bueno, todos esos controles y esa cantidad de información que se le pedía a uno cuando iba a hacer una compra o cuando iba a hacer una inversión. Se están retirando esos controles e incluso presunciones de aplicabilidad de delitos económicos de la ley penal económica que claramente operaban como un freno a la movilización de esos ahorros, y en ese sentido me parece que está bien. Después, digo, son tantos años en que el fisco aplicaba este criterio que es muy difícil. Una ley no alcanza, hace falta un ejercicio continuado del fisco con esta actitud para realmente movilizar esos fondos, porque el que ahorró y tiene guardado esos dólares para una eventualidad o para el futuro, por una ley que no se sabe si cuando cambie el gobierno pueda volver a cambiar, va a ser difícil que lo haga circular, pero me parece que es un buen comienzo. Y preguntarle, en los procesos de blanqueo que se han dado o las iniciativas de exteriorización de capitales que se fueron dando en los diferentes gobiernos, ¿tiene ese mismo sentido? Porque esta idea de modificar la ley fiscal y no hacer procesos de exteriorización de capitales con un plazo, ¿no? Con una temporalidad. ¿Por qué modificar la profundidad de la ley? ¿Qué entiende que pasa en función a eso? Con esto también que usted estaba planteando en función de si cambia el gobierno puede cambiar la ley también. Sí, me cuesta mucho seguir el hilo de la conversación porque la verdad que se corta mucho, pero entiendo hacia dónde va la pregunta. Creo que hay una diferencia entre un blanqueo y esto que es, como decía antes, levantar controles que son permanentes y que generan esta actitud de no querer blanquear esos fondos. Y esto no quiere decir que el fisco va a dejar de tener las facultades para investigar y perseguir aquellos casos, sobre todo los de casos significativos de evasión fiscal y de incumplimiento de los deberes tributarios, porque detrás de todas estas, o de los blanqueos en general, donde sí hay un perdón a una conducta evasora, donde se dejaron de pagar impuestos. Acá pensemos que esto está apuntado no a aquel que evadió y no incumplió con sus obligaciones fiscales, sino a aquel que accedió a dólares en el mercado paralelo. Es decir, incumplió, si se quiere, una normativa cambiaria que hasta es discutible, pero digo que todo blanqueo conlleva este desaliento al que paga en términos sus impuestos y por eso esto se diferencia de un blanqueo. Me parece que apunta a otro caso, apunta a levantar controles excesivos que tenía el Estado para con personas que no son a priori o per se evasores y sobre los que sí recaía una presunción de ser un delincuente o de haber cometido un ilícito y tal vez el gobierno, muchas veces el fisco caía con todo el peso de la ley sobre pequeños ahorristas, y esto no impedía en el fondo que los grandes evasores igual se salieran con la suya. Entonces me parece que es poner el esfuerzo del Estado en su justa medida para tratar de incentivar la economía. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes. Claudio Mardones lo saluda. Bueno, hay un capítulo que se ha empezado a tejer lentamente antes de la presentación del proyecto de inocencia fiscal, que fueron los acuerdos que rubricaron gobernadores con el vicejefe de gabinete, Lisandro Catalán, en el marco del acuerdo entre el ARCA, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, con los fiscos provinciales. Bueno,
¿Por qué? Porque están aumentando los umbrales y eso es parte de todo este paquete. Bueno, queda el otro capítulo, el que bien estaba señalando usted, las dos reformas, el cambio a la ley penal tributaria, también a la ley de procedimiento tributario. Han firmado 17 provincias y ahí empieza el poroteo. ¿Qué perspectiva ve usted en el tratamiento legislativo? Todavía no ha arrancado en la Comisión de Presupuesto que preside José Luis Espert. No es la única, pero bueno, empieza la gran pregunta. Se pone a prueba también un anuncio que hizo el gobierno en tiempos de campaña y también la credibilidad del anuncio. ¿Usted cree que después de la firma de los acuerdos con el ARCA y los porotos hay posibilidades de que puedan llegar a la media sanción en diputados? Bueno, no, a ver, yo puedo dar mi opinión respecto de Y los usted ha proyectos, la visto verdad que no largas sé. negociaciones tributarias, aparte por su experiencia, en su provincia Sí. y a nivel nacional, por eso le pregunto. Sí, a ver, mi opinión yo creo que es más cuestionable, por lo que decía antes, un blanqueo que esta propuesta que ha enviado ahora el Ejecutivo. La verdad es que no sé cómo viene el poroteo, no sé cuál va a ser la posición de los bloques. Lo cierto también es que la proximidad a las elecciones hace que Uy, se cortó el sonido. Ahí está. diferentes posturas. Ahí está, Se sí, escucha justo me había perfecto. entrado un llamado. Perdón. Pero la verdad es que no lo sé. A priori ya, como les decía, entiendo que es un proyecto o una propuesta que es hasta menos cuestionable que un blanqueo, donde sí hay un perdón a quienes incumplieron. Ahora, diputado, en otro aspecto y por fuera del examen que se viene para el oficialismo, con un argumento que usted bien lo puntualiza y que el oficialismo lo va a hacer valer para tratar de sumar voluntades y tratar de que no se extienda más el debate. Pero en el horizonte aparece también un pedido de sesión especial para dentro de más de una semana, primer miércoles de julio, vinculado a un emplazamiento a la Comisión de Presupuesto para tratar no solamente los proyectos que tienen que ver con el financiamiento universitario, sino también uno que había quedado a un paso de poder ser tratado, si es que había quórum, y que era la declaración de la emergencia pediátrica, y los que están vinculados con la situación del Hospital Garrahan. ¿Qué perspectiva le ve a este pedido de sesión que tiene el impulso de dos bloques del radicalismo, pero que todavía tiene un capítulo por completar, que es el respaldo de los demás bloques? ¿Qué han analizado en su bloque? Hola. Hola, sí. ¿Pudiste escucharla Sí. bien? Sí, muy poco. La verdad es que Sobre le la pido mil disculpas, sesión. pero la verdad que me cuesta mucho. Sí. Sí, entiendo por dónde iba la pregunta, referido a los distintos proyectos que se han presentado. Bueno, pudimos perder piojo ahí en el el satélite, diputado. Sí, exactamente, estaba bueno. recibiendo llamados también. Estábamos tratando de hablar con el diputado Agustín Domingo, que él representa a Juntos Somos Río Negro. Exactamente. Diputado, ¿está por ahí? Lo estábamos llamando nosotros todos al mismo tiempo. Bueno. Hola. Hola, sí, lo escuchamos. Ahí volví. Bien, se lo ve bien. Sí, diputado, ¿ahora nos escucha? Sí, ahí los escucho. Perfecto. Y ahí sí, ahí hay un punto para retomar parte del hilo de la conversación, diputado. Todavía queda un tiempo, pero el tema de fondo es el debate del presupuesto universitario, independientemente del emplazamiento. ¿Qué están analizando en su bloque respecto a la situación del debate del presupuesto universitario? ¿Cree que puede finalmente llegar a un punto de que se pueda tratar en la Comisión de Presupuesto y que amerite los votos suficientes para un emplazamiento? La verdad es que ya tuvimos una experiencia el año pasado. Nosotros acompañamos la media sanción, que luego fue ley, resistimos el veto y la verdad es que todos sabemos cómo terminó. Toda iniciativa que el gobierno entiende que afecta el equilibrio fiscal va a poner toda la fuerza y todas las herramientas que tenga a mano para evitar que avancen. Yo creo que en esto, y esperemos que este año el gobierno sí envíe un proyecto de presupuesto, bueno, el año pasado lo envió, pero que tenga la voluntad de negociarlo y alcanzar los acuerdos necesarios con los distintos bloques para poder tener un presupuesto 2026. Y allí es donde realmente veo posibilidades de que las universidades tengan
un presupuesto acorde y que en tal caso, si hay discrepancia entre lo que envía el Ejecutivo y lo que las distintas casas de estudio pretenden, a partir del diálogo y la negociación en el Congreso, en las dos cámaras, se pueda alcanzar un acuerdo. Sinceramente no creo que una nueva iniciativa de imponerle desde la oposición un cambio al financiamiento educativo pueda avanzar. Mirando lo que fue la historia del tratamiento fallido que tuvimos el año pasado, ¿no? Por último, y agradeciéndole este ratito, quería preguntarle también algo que tiene que ver con con el presupuesto, que es el endeudamiento externo. El Congreso controla el endeudamiento externo a partir del presupuesto anual. ¿Cómo ve el proceso que se da en la Argentina en este gobierno respecto a la búsqueda de recursos en el exterior? Creo que cuando uno analiza el endeudamiento, ya sea del Estado Nacional o de una provincia, lo tiene que hacer en términos globales, ¿no? Y uno ve que la causa del crecimiento del endeudamiento históricamente fue el déficit fiscal. Entonces, luego la composición, si es deuda que toma el Banco Central o deuda que toma el Tesoro, es secundario. Lo importante es haber atacado esa causa primigenia que es el déficit fiscal, precisamente el desorden en las cuentas públicas en las cuales el Estado nacional, porque las provincias no tenemos esa posibilidad, siempre gastaba más de lo que podía y en ese sentido mantener este equilibrio fiscal sin dudas es una buena noticia y de hecho cuando se analizan los datos globales de endeudamiento en relación al PBI, que es la forma correcta de medirlo para verlo en términos reales y que sea comparable intertemporalmente, el endeudamiento ha ido decreciendo, con lo cual yo no creo que tengamos un problema por ese lado. Sobre todo, ya digo, por esta estricta regla fiscal que se ha impuesto el gobierno, este ancla fiscal de mantener el equilibrio a lo que dé lugar. Muchas gracias, diputado Agustín Domingo, por esta comunicación, pese a las dificultades de la tecnología. Gracias por la persistencia. Bueno, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós. El diputado Agustín Domingo. Lo logramos. Lo logramos para entendernos con el delay y todo. Pero bueno, él fue ministro de Economía en su provincia. Exactamente. Es el único representante de Juntos Somos Río Negro y tiene participado de una fuerza política que es Innovación Federal, donde hay distintos representantes de lo que podríamos denominar bloques provinciales. Bloques provinciales con un socio muy importante que es Juntos Somos Río Negro, fuerza política que gobierna la provincia de Río Negro, con Alberto Bretilnec, que ha vuelto a la conducción del Ejecutivo Provincial por segunda vez. En ese primer mandato de Bretilnec, una de sus figuras en el Gabinete Nacional era precisamente el actual diputado Agustín Domingo, por entonces calzado en el traje de ministro de Hacienda. Exactamente. Y estos son temas que van a empezar a surgir más fuertemente. El 2 está esta convocatoria, Claudio, a sesión. Nos decía el diputado Carvajal, lo vamos viendo también con quienes convocaron. Hay que construir una mayoría de 129. Exacto. Los temas son convocantes, intentaron tratarse en la última sesión, pero por falta de quórum, una estrategia tanto del oficialismo como sus aliados de ir vaciando un poco el debate que se dio hace 2 semanas ya y que tenía como principal objetivo la aprobación de la emergencia en discapacidad y las leyes vinculadas a la recomposición del haber de los jubilados. Una particularidad a partir de los diálogos que hemos podido tener, tanto con el diputado Carvajal como con el diputado Domingo. Bueno, en el primer caso, un diputado de uno de los sectores de radicalismo que impulsa el emplazamiento, con el foco puesto, entre otros temas, en el debate universitario. Sí. Bueno, pero con Domingo encontramos otro mosaico, que es un sector de la oposición que considera que este nuevo intento por segundo año tienen sus dudas de que realmente pueda llegar a cristalizarse con una pulseada como la que fue la del año pasado. Sí, y también con una comunidad educativa más desmovilizada, ¿no? Porque ese impulso que tuvo la oposición el año pasado, más o menos por esta época del año también, fue principalmente desarrollada por esa gran manifestación del 27 de abril, ¿no? Que quedó en la memoria colectiva y que
bueno, convocó a los diputados opositores a ponerse un poco de acuerdo, conseguir una media sanción, llevarla al Senado, conseguir una aprobación y el rechazo, el veto presidencial y la insistencia aquí que no logró las mayorías para sostenerse. Todo un dato, especialmente, Aman, porque estamos hablando de iniciativas que además tienen el respaldo del Consejo Interuniversitario Nacional. Sí. Es decir, el organismo que reúne a los rectores de todas las universidades públicas a lo largo de nuestro país y son quienes además mantienen una situación permanente de tensión, de diálogo, pero de negociación presupuestaria con la Secretaría de Políticas Universitarias que está dentro de la cartera de educación. Bueno, bien vos decís, el escenario en comparación con el año pasado implica, bueno, interrogantes respecto también a lo que puede ser esta nueva etapa vinculados a una pulseada que puede reeditar lo que ya pasó el año pasado. Sí, total. Resta saber si será el capítulo universitario también parte de esta película o será solamente en el caso de que se cristalicen los votos en el Senado con el tema jubilatorio. También decir que estamos a 3 meses de que se presente el proyecto de presupuesto que el año pasado tuvo el presidente de la Nación aquí presente, que hubo un pequeño despliegue iniciático, pero también intempestivamente fue suspendida ese tratamiento. Anticipo también, hubo una presentación de anticipo de también, presupuesto, exacto. Luego la presentación del plan de cuentas nacionales, pero hubo una negociación que quedó trunca. Exactamente. Van a ser temas que se van a repetir muy fuertemente y se van a escuchar en el Senado, del otro lado de Pasos Perdidos, la semana próxima, porque se espera la presencia del jefe de gabinete, Guillermo Francos, y parte de las gran cantidad de preguntas que le envían los senadores, porque es la primera vez que va al Senado, tiene que ver justamente con las ejecuciones presupuestarias, tanto con los fondos para la educación, la salud, para el transporte, para la obra pública, negociaciones que hoy el gobierno está manteniendo de manera particular con cada uno de los gobernadores de cada una de las provincias, pero que en el Senado toma una resonancia diferente y le van a pasar facturas seguro por la falta de presupuesto, ¿no? Porque todo esto tiene que ver con la imposibilidad de planificar. Entre el paso de Guillermo Francos por la Cámara de Diputados y su paso por el Senado, sí, hay una particularidad y es que a partir de los reclamos de las provincias que van desde cuestiones tan sensibles para la infraestructura como el mantenimiento de las rutas, como la distribución de aportes del Tesoro Nacional, bueno, entre los reclamos el gobierno está rehilvanando parte de esas negociaciones, especialmente por las negociaciones que se vienen. No en vano han juntado esas 17 firmas para los acuerdos de aplicación del ARCA con las provincias, como también una exploración para contar con los votos que el oficialismo necesita. Una parte tiene que ver con la ley Colchón, con la ley de inocencia fiscal, y la otra parte con los reclamos de las provincias. De todo esto vamos a hablar en el último bloque que nos queda por delante. Recuerden que también vamos a hacer un repaso de la situación de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. Después de la pausa estamos de vuelta. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires
cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes. Tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
Aquí, último bloque en Pasos Perdidos. Ya para la semana que viene está prevista una comisión, la Comisión Bicameral de Trámite, de Revisora de Cuentas, perdón, que tenía prevista para este miércoles una reunión, pero la pospuso por la movilización que se generó en el día de ayer por la condena a la dirigente, la presidenta del PJ, Cristina Fernández de Kirchner, así que se pasó para el día jueves de la semana que viene, donde están analizando obviamente las cuentas públicas, en este caso ya de la gestión de Alberto Fernández. Pero no hay en el horizonte todavía constituida una agenda en la Cámara Baja y parte de lo que falta definir también es cómo se va desarrollando este proceso que se inició en la jornada del día martes, 16 de junio, en relación a postulantes a la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. Claudio, nos trajiste unas placas para sintetizar un poco en qué estado de situación está hoy esta Defensoría, que costó muchos años en poderla desarrollar y que tiene una única primera gestión, que fue la de Marisa Graham. Exactamente, necesario repaso de los movimientos que han surgido en esta última etapa vinculados al destino de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, que depende del Congreso de la Nación, que fue creada por una ley del Congreso sancionada en el año 2005, 2006 y que habilitó un proceso que, como contábamos en el comienzo de Pasos Perdidos hoy, bueno, derivó en un proceso, en un concurso de oposición de antecedentes con más de 50 candidatos en el que se impuso Marisa Graham como titular de la Defensoría. Bueno, lo cierto es que finalmente cesó en sus funciones a partir de, bueno, una serie de hechos que vamos a repasar brevemente, pero vamos a arrancar por lo noticioso. Sí. La noticia, y esto es muy importante que se pueda conocer a partir de todos los medios posibles, y es el dato más importante de esta placa. La respuesta a la pregunta del título principal de esta placa, nos preguntamos qué pasa con la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes del Congreso de la Nación. Bueno, lo más importante es que esta semana la Comisión Bicameral de Seguimiento de esta Defensoría finalmente convocó a concurso público de oposición de antecedentes. Comenzó esta semana, el 17 de junio, perdón, y se extenderá hasta el 22 de septiembre. Es decir, que hasta el 22 de septiembre hay tiempo en un contexto en donde los aspirantes van a poder ya presentarse a este proceso entre el 19 de junio y el 3 de julio. Así que corren los tiempos para inicialmente la inscripción de aspirantes y el proceso que sigue también. Proceso ambicioso, que implicó también un proceso de revisión de estos antecedentes que ya tiene una experiencia previa y fue la designación de Marisa Graham. Hay que ver si se replica de la misma manera, ¿no? Porque realmente en ese contexto, en ese momento, que se terminó resolviendo en el 2019 y que fue finalmente asumido en el 2020, el cargo de Marisa Graham, que tuvo que además constituir todo el andamiaje y el ordenamiento de la Defensoría, fue un despliegue no solamente de los antecedentes y la oposición justamente de las experiencias de cada uno de los postulantes, sino un programa de acción, ¿no? Que es parte de lo que también convocan los diputados y los senadores que conforman la comisión. Todo un tema, porque estamos hablando de una experiencia ejecutiva para el Congreso de la Nación, para la aplicación de un organismo creado por una ley que debatió y que sancionó el Congreso de la Nación. Bueno, toda una particularidad, porque dentro de esa ley y también de las funciones que tiene la Comisión Bicameral es que, bueno, se ha definido un poco la coyuntura actual de la Defensoría de Niños y Niñas y Adolescentes. Lo primero, recordemos, Marisa Graham, defensora titular, su adjunto, Facundo Hernández, bueno, finalizaron su mandato el 28 de febrero. Lo decíamos al principio, el primer dato tiene que ver con que la Comisión Bicameral el año pasado no terminó de constituirse. Y en ese contexto también hemos dado cuenta que Graham, ya en la segunda mitad del año pasado, comenzó a advertir de que no estaban cumpliéndose los plazos previstos de anticipar este proceso con 180 días de anticipación, valga la redundancia, definidos por una bicameral que no se había constituido. ¿Qué había pasado hasta el año pasado? Bueno, la Cámara de Diputados había avanzado con la designación de los integrantes para la bicameral. Nunca lo hizo el Senado. La titular de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, postergó ese trámite, no se cristalizó hasta el año pasado, comenzó a correr este año.
el verano, más zozobra todavía en la Defensoría. Llegaba la fecha límite. Llegaba la fecha límite y en este caso Graham dictó una resolución muy parecida a otro antecedente que tiene que ver con el Comité de Seguimiento contra la Tortura, que también con el Senado en mora para la constitución de la comisión que tiene que administrar ese comité, bueno, hubo una prórroga tácita de las autoridades que estaban al frente de esta comisión. Graham hizo lo mismo al frente de la Defensoría, así siguió a partir del 28 de febrero. En el medio se constituyó finalmente, se completó la constitución de la comisión bicameral y en su primera reunión finalmente lo que sucedió es que esa prórroga tácita fue desconocida, fue rechazada por mayoría simple dentro de la comisión bicameral que preside la diputada del radicalismo Natalia Sarapura. ¿Cuál fue la fecha de rechazo? Bueno, la fecha de rechazo data de hace poco y planteó finalmente que los mandatos entonces no podían continuar a partir del 28 de febrero. Vamos a la siguiente placa, porque acá viene la gran pregunta. ¿Y entonces qué pasa en la Defensoría? ¿Cómo seguimos? Bueno, en primer lugar, fue la misma bicameral la que autorizó, en primer lugar, que el jefe de gabinete, Sebastián Medina, que había sido designado por Graham dentro de la estructura orgánica de la Defensoría, sigue en funciones como una forma, como una señal política, digamos, también de garantizar la continuidad del organismo, teniendo en cuenta que no estamos hablando de un dato nuevo, sino que el organismo, sus trabajadores y trabajadoras afrontan una serie de interrogantes respecto del año pasado. La ley establece que el proceso para la selección del defensor habilita una serie de trámites que arrancan con 180 días de anticipación. Imaginemos, en la Defensoría ya desde el año pasado, cuando comenzaron a vencerse esos plazos con 6 meses de anticipación antes de la finalización del mandato de los defensores, bueno, empezaba a implicar un interrogante respecto a la funcionalidad. ¿Por qué también? Porque Graham decidió no buscar un segundo mandato al frente de la Defensoría y eso también marcó otro dato muy importante. Si Graham había anticipado que no iba a seguir al frente de la Defensoría, no estaba constituida la comisión bicameral y tampoco se habían habilitado los procedimientos previstos por la ley para poder reemplazarla, la gran pregunta era ¿qué va a pasar con el futuro de la Defensoría? Bueno, todo eso con estrépito, hay que decirlo, finalmente terminó de resolverse dentro de la comisión bicameral, ya cuando había pasado un tiempo después de la decisión tácita que había firmado Graham para poder seguir después del 28 de febrero, eso no prosperó, mayoría simple, se desconoció esa resolución, que era la resolución número 1 firmada por Graham en ese sentido, y por lo tanto finalizaron los mandatos tanto de Graham como de Hernández, de su adjunto. Quedó en pie Sebastián Medina por decisión de la bicameral para tratar de evitar de que la Defensoría quedara paralizada por completo. Lo mismo pasa con Medina, que queda al frente del área operativa, la Secretaría de Coordinación Administrativa de la Defensoría. Y a eso se suma el otro punto que vos mencionabas, Amanda. Estamos hablando de una Defensoría que además lleva adelante distintos litigios en el fuero federal, especialmente con lo que está vinculado al incumplimiento y a la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes en distintos puntos de nuestro país. No es un tema menor, no es un tema que solamente atraviesa la realidad de la Defensoría, de esta Defensoría, pero lo cierto es que en ese sentido la bicameral también garantizó que pueda continuar el secretario legal y técnico, Nicolás Scipioni, que queda al frente directamente hasta que quede un nuevo defensor. Así que ese es el compás de espera hasta que finalmente se resuelva. Volvemos al principio, al dato más importante, y tiene que ver con los plazos, especialmente para quienes nos están siguiendo ahora. Está abierto el proceso para nombrar al nuevo defensor o defensora de niños, niñas y adolescentes. Esto implica, primero, que el concurso público ya ha sido abierto ahora desde el 17 de junio hasta el 22 de septiembre y los aspirantes se podrán inscribir desde el 19 de junio al 3 de junio. Más información en la página web Diputados.gov.ar para poder acceder a los detalles a partir de la campaña que ha iniciado también la Cámara de Diputados comunicando esta decisión de la Comisión Bicameral. Bueno, o sea que hasta principios de julio hay tiempo para presentarse y luego entonces
va a haber todo un proceso también de análisis de parte de la Comisión Bicameral, totalmente. van a recibir estos antecedentes, van a hacer una evaluación y van a recibir las propuestas de los distintos candidatos o candidatas para hacer primero un análisis por parte de la Comisión Bicameral, pero también, por lo menos en la definición que antecede a esta, la experiencia anterior, hubo también una evaluación. Exacto. Se sentaron aquí los aspirantes a defensores en el recinto de la Cámara, porque era contexto pandémico todavía, y allí tuvieron que responder una serie de cuestionarios y luego de esa primera instancia de preselección quedaron una docena de candidatos que pasaron a una segunda instancia definitoria, que fue la entrevista por parte de los distintos integrantes de la bicameral. Cuando se resolvió, fue el recinto, ambos recintos que tuvieron que votar cuál de los candidatos resultaban electos. Quedó una tríada de los mejores puntajes y se definió que Marisa Graham fuera la defensora, y los dos que habían sacado los puntajes siguientes quedaron como adjuntos. Como adjuntos, fue todo un exactamente. mecanismo, por ser la primera vez. Ahora hay que ver si vienen con su propio equipo, Primera ¿no? vez, y corregime, Amanda, 2 tercios. 2 tercios. 2 tercios de los presentes para la designación. Número muy difícil porque encierra también llegar a 2 tercios, implica una serie de acuerdos políticos para poder constituir esa mayoría en un contexto de altísima fragmentación política y que eso, bueno, anticipa las dificultades. Pero claro, acá hay otro antecedente muy importante. Y es que lo que está en juego no es solamente el futuro de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, sino también la capacidad ejecutiva del Congreso de la Nación con organismos creados por leyes que han sido sancionadas por este Poder Legislativo. Y hay otro antecedente que preocupa muchísimo y que tiene que ver con el futuro de la Defensoría del Pueblo de la Nación, otro organismo que, hay que recordarlo, primero fue creado por una ley del Congreso, antes de la reforma constitucional de 1994, luego formó parte del articulado de la reforma constitucional de 1994 con un mandato específico. Eso, bueno, implicó también la designación de un defensor. Lo que pasa es que han pasado más de 3 lustros sin que se pueda designar un defensor nombrado por este acuerdo necesario de las cámaras del Congreso de la Nación, 2 tercios para llegar a hacerlo. La gran pregunta es, ¿la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación puede salvarse del derrotero que afronta la Defensoría del Pueblo de la Nación, un organismo que funciona, que forma parte de las definiciones constitucionales, pero que, insisto, lleva más de 3 lustros acéfalo? Bueno, gran pregunta, y ojalá la respuesta sea que el mecanismo para la selección va desarrollándose y funcionando dentro de todos los canales institucionales normales. Vamos a repasar qué decía el diputado Falcone, Eduardo Falcone, que es diputado del Movimiento de Integración y Desarrollo, sobre uno de los temas que está convocado para el debate en el recinto el próximo 2 de julio, que es no solamente la declaración de emergencia pediátrica, sino la recomposición y la situación respecto a la demanda por mejoras salariales de trabajadores del Garrahan. Para serte sincero, no quisiera emitir una opinión hasta no reunirnos con el bloque, porque esta semana fue, bueno, viste los feriados que hay, todo el despelote que hay con Cristina y todo este movimiento. No me he podido reunir con Oscar y con la diputada de Ibáñez, así que hay algunas cosas, por ejemplo, como el Garrahan, que me parece que hay que apoyarlo, eso, no hay ninguna duda. Otros proyectos que por ahí implican otros presupuestos más importantes, como el tema del financiamiento de las universidades, que yo estoy de acuerdo con que la universidad tiene que funcionar, pero tiene que funcionar racionalmente. Por ahí habría que dedicarle más fondos, como propusimos nosotros, a las carreras que son fundamentales para el desarrollo, porque, digamos, es medio antipático que lo te voy a decir, pero hoy cualquiera estudia cualquier cosa. No voy a hacer ninguna mención a ninguna carrera, pero vos podés estudiar lo que se te ocurra y el Estado no tiene ninguna restricción, no hay examen de ingreso, no hay orientación, ni nada. Con lo cual me parece que con las inversiones que se están produciendo, sobre todo en el interior del país, en materia de minería, petróleo y gas, nos van a faltar ingenieros y personal técnico especializado en eso. Así que creo que habría que, a lo mejor, reforzar un poco ahí en esas becas para esas carreras. Bueno, la reflexión del diputado Falcone respecto a un debate que va a hacerse escuchar en las próximas semanas
vinculado a la emergencia que está planteando también el personal del Garraham en relación a lo presupuestario, ¿no? No solamente el salario de los residentes, sino principalmente este debate que se dio en la clasificación o calificación de los administrativos, que muchos son técnicos, ¿no? Son enfermeros, técnicos que están dentro del ámbito de trabajadores, entre comillas, administrativos. El dispositivo porque están mal, asistencial, claro, porque están mal clasificados, porque son asistentes o son complementarios de la actividad médica. Exactamente, del corazón del hospital, el dispositivo asistencial, que no solamente combina la tarea de médicos, sino también de enfermeros, enfermeras, asistentes sociales y una serie de especialistas que están directamente vinculados a la tarea clínica en la atención de los pacientes, su vinculación con los familiares y también el trabajo de otros profesionales, especialmente psicólogos. Exactamente, así que vamos a seguir repasando y ver qué construye este espacio Democracia por Siempre y también los otros bloques que van llamando y convocando a una sesión para el 2 de julio respecto a una docena de proyectos. Quien habló es otro de los diputados que tiene cercanía al oficialismo, que también viene del radicalismo en esta implosión que hizo el bloque radical en 4 fragmentos. Se trata del diputado Servi, Pablo Servi, él es de la provincia de Neuquén, está dentro del bloque Liga del Interior y reflexionó sobre las políticas que lleva adelante el gobierno nacional. Algunas de ellas están en tratamiento aquí en la Cámara de Diputados o estarán pronto, porque si bien el organigrama de la agenda todavía no está presente, ya fueron girados a comisiones tanto el proyecto de inocencia fiscal como otras iniciativas que tienen que ver con lo económico aquí en la Cámara de Diputados. Escuchemos qué decía el diputado Servi. Básicamente, si ustedes ven el derrotero que hemos tenido, primero nos dividimos de ese bloque en el bloque radical y después conformamos la Liga del Interior, que es el bloque que actualmente integramos los radicales, que de alguna manera creemos que hay que apoyar y que hay que sostener los cambios que viene haciendo el gobierno, sobre todo lo que hace el equilibrio fiscal, que creo que es la base de sustento de los cambios que se viene haciendo. Y justamente si nos separamos es porque tenemos diferencias de pensamiento y vemos cómo han quedado muchas veces o directamente pidiendo sesiones o trabajando proyectos con el kirchnerismo, ¿no? Que entendemos que es complejo. Venimos de espacios donde planteamos cosas muy parecidas a lo que se está haciendo hoy y entendemos que hay que tener de alguna manera la continuidad o la posibilidad de darle las herramientas a aquellos que las están llevando adelante para que lo puedan hacer. Entonces, básicamente la pregunta está contestada, ¿por qué no estamos más en esa línea y nos hemos ido no solamente separado de esa instancia, sino después generamos el bloque de la Liga del Interior? Quienes están convocando a esta sesión para la semana próxima, no, para la otra, para el 2 de julio, son el diputado Pablo Juliano, el diputado Facundo Manes, la diputada Daniela Vela, la diputada Mariela Coleta, la diputada Carla Carrizo, el diputado Fernando Carvajal, como unos de los principales impulsores de la definición de esta convocatoria. Pero también hay otros sectores dentro del radicalismo que se había compuesto en definitiva en 4 subbloques que van conversando y también convocándose. Hay otro bloquecito. Sí. Unidos, que conduce Mario Barletta. Que está solito. Está solito, también le puso el gancho, totalmente. Bueno, acá hay un componente muy importante que parece, en el arranque, que está directamente vinculado con el radicalismo de origen universitario. Sí, me parece a mí, también. Que forma parte también de algunas coyunturas que se están poniendo en juego. Uno, el Consejo Interuniversitario Nacional, motor de parte de este debate. La otra parte, el movimiento estudiantil, que en ese contexto, hay que recordarlo, el radicalismo tiene una voz muy gravitante en la educación superior como un actor político en la gestión de las unidades académicas y en ese contexto, bueno, se ve claramente que tanto Democracia por Siempre como el Monobloque Unidos ha emprendido un proceso de exploración, de respaldos, no solamente para el resto de las fuerzas políticas que conforman a un radicalismo dividido en 4 espacios, sino también lo que puede pasar con los otros que todavía no han firmado esta iniciativa y que podrían sumarse, quizás también ampliando el temario. Unión por la Patria, el bloque que conduce Germán Martínez, Encuentro Federal, el bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto. Hemos escuchado
hoy, vale la pena subrayarlo, Agustín Domingo, del bloque Juntos Somos Río Negro, dentro de Innovación Federal, anticipa que no le cierra la idea del debate, de reflotar el debate del financiamiento universitario. Y acá estamos hablando del punto de vista de provincias que a la hora de buscar un poroto, restar otro, juegan. Son fundamentales. Y también, bueno, los proyectos tienen que ver con iniciativas que fueron teniendo un recorrido en algunas comisiones que están conducidas por bloques opositores, como la Comisión de Salud y Acción Social, por ejemplo, que tiene cierto dictamen respecto a la discusión con la emergencia en pediátrica o la situación del Garrahan. Pero bueno, la debilidad que tiene también esta convocatoria, que puede ir consolidándose o debilitándose a lo largo que pasen los días, es tratar de retomar la agenda, ¿no? Luego de lo que fue no solamente el proyecto del Ejecutivo Nacional sobre la inocencia fiscal, ahora el decreto esta semana sobre las modificaciones de las facultades de la Policía Federal y también la centralidad política que retomó la presidenta del PJ, Cristina Fernández de Kirchner, bueno, desdibujó un poco al resto de la oposición y polarizó bastante, ¿no? La confrontación, totalmente, ¿no? Con un dato importantísimo que ya venimos recorriendo los de la semana pasada, y es que finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, 6 años de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Todo también sorpresa de una Corte que aceleró los tiempos, y un dato que no pasa inadvertido por este Congreso de la Nación. Empezó el año con un proceso para cubrir las vacantes de la Suprema Corte de Justicia en el Senado que finalmente no cuajaron y que abrieron otra gran pregunta. ¿Cuál va a ser la relación del gobierno con la Corte después de esta decisión? Y además también, Claudio, ya para despedirnos, el debate de la ampliación de la Corte que se aceleró también en el Senado de la Nación. Veremos. Exactamente. Hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias, Claudio Mardones. Buen fin de semana largo. Siempre, igualmente. Un saludo para todos. Descansá si podés, porque la actualidad política no descansa y nos tiene a todos pendientes permanentemente. Nos vemos el lunes, equipo completo aquí en Diputados TV. Quédense. Hasta pronto. Adiós.